Un saludo cordial de parte de este equipo de trabajo que hoy les bendice y le da las gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en sus hogares. De verdad es importante para nosotros el que ustedes nos den el sí, nos digan ven, entra, ven a mi sala, ven a mi celular, ven a mi habitación, júntate conmigo y sobre todo pues nos encanta esa juntadera en buen dominicano que tenemos a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube y todo eso. Señores, gracias, de verdad, nosotros hacemos este trabajo con mucho cariño para todos ustedes y realmente estamos seguros de que cuando traemos contenido como el que vamos a traer hoy, pues todos nos sentimos muy inspirados porque a veces el mundo como que se nos pone difícil. Entonces, qué bueno es cuando tenemos personas que a través de su trayectoria y hoja de vida nos inspiran, como dije anteriormente, a tener y a llevar a cabo vidas profesionales que sean de valor. Y yo creo que ustedes van a disfrutar increíblemente el programa de hoy. Les sugiero que se pongan cómodos, les sugiero incluso de que si tienen algo que hacer, pues lo hagan rapidito, porque ya casi empezamos. Y les cuento un poquito de mi invitada. Es una mujer increíblemente especial. Realmente yo la conocía en hoja. Ahora que la conozco en carne y hueso, pues la verdad que me he quedado todavía más impresionada. Muchos de ustedes conocen Fania Records, muchos de ustedes han leído muchos de sus libros, de sus publicaciones. También conocen a muchos de los artistas que han sido beneficiados por esta gran mujer. Es intrépida. Arriba de todo esto, ha logrado hazañas que muchos de nosotros no nos atreveríamos ni siquiera a soñarlas y hace muchas cosas arriesgadas incluso para traernos una historia. Carmen es la Mirabal y estará con nosotros a continuación. No se lo pueden perder. Hola, Carmen. Hola, Adelina. ¿Cómo estás? Encantadísima de estar contigo después que lo hemos planificado varias veces, por fin se nos dio. Oye, sí, chica, la verdad que te conocía ya, obviamente, por personas que tenemos en común. Una de las cosas que me decían es, ustedes van a hacer clic. Pero yo no sabía que el clic iba a ser tan inmediato ni que iba a haber tanta química. Pero sí, la verdad que eres una mujer impresionante. Cuando yo leía tu hoja de vida, como mencioné aquí en la introducción del programa, yo no dejaba de impresionarme y hasta me reía. Yo me reía de las cosas tuyas, sí. Porque realmente, y a medida que vayamos desenvolviendo el programa, van a entender en casa por qué yo les estoy comentando de todo esto, pero yo decía, no, pero ¿y de qué madera es que está hecha esta mujer? La verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí en nuestro espacio, de verdad que sí. Y Carmen, una de las cosas que impresiona mucho de toda tu trayectoria es que tú empezaste tan joven el periodismo. Yo no entiendo porque ya a los 13 años tú estabas trabajando. Tú naciste en Puerto Rico. Sí, ajá, en San Juan. ¿Y cómo fue eso? Como de que de un momento a otro, a los 13 años ya tú estabas en una revista. No fue de un momento a otro. ¿No? Yo en la escuela, yo tenía el periódico de la escuela. Y entonces pues yo toda la vida tuve problemas serios con una monja. ¿Con una monja? Sí, una monja que yo no le caía bien. Y todo empezó porque yo empecé la escuela muy temprano. Entonces cuando yo tenía 5 años ya estaba en segundo grado. Entonces ella pidió que le hicieran una flor de cualquier tamaño, cualquier color, y yo hice un tulipán negro. Entonces me puso una F así de toda la página. ¿Qué edad tú tenías? 5. Y entonces yo fui donde mi papá y le dije a mi papá, mira, tú te pasas enseñándome cosas raras y todo el mundo me está molestando. Y mi papá era un hombre que hablaba poco, era militar. Y mi papá fue, compró 3 tulipanes negros de Alejandro Dumas y fue donde la monja, el sacerdote, el director, y le dijo, si ustedes no lo leyeron no es asunto mío. No lo Pero creo. yo se lo leí a ella, así que esa F tiene que ser removida. Entonces esa monjita, en vez de, ¿verdad?, disculparse, que es lo que uno puede hacer cuando está equivocado, ella simplemente dijo que no se iba a disculpar y el sacerdote fue y le explicó a los niños para que no me siguieran fastidiando. Y me pellizcó cuando mi papá se fue y me dijo, algún día tu papá se va a morir y con esa actitud nunca en la vida serás nadie. Entonces cuando vino la pandemia me quedé literalmente tirada en Colombia porque cerraron el aeropuerto. Y ya después que tú ya tenías 2 semanas viendo todos los canales y todas las plataformas, ya estabas, que ya no querías ver más nada. Entonces siempre yo decía, bueno, algún día voy a escribir mis memorias. Entonces decidí, así es que empieza el libro. Y pues, ¿qué pasa? Cuando tú estás adelantado, los niños te hacen mucha burla.
y había un grupo de nenas que me dijeron, ¿a que tú no te atreves a robarle las uvas a las monjas? Yo era bien flaquita. Me la comería delante de ella. Sí. Y entonces subí las rejas y corté con una tijerita y abajo tenía una cómplice que le recogía en la falda. Pero ¿qué pasa? Que alguien me vio, se lo dijo a la monja y ella cortó el lazo que aguantaba la enredadera de uvas. Me caí de un segundo piso y me partí la pierna derecha desde la cadera. Entonces me pusieron el yeso y los que no me querían mucho pensaban que iba a perder el año, cosa que no sucedió, porque mi papá pedía las asignaciones y entonces yo daba exámenes orales. Lo que no pueden hacer los que dicen que son inteligentes, ¿no? O sea, daba que tu papá, todos mis exámenes orales. Tu papá influyó mucho en tu vida. Mi papá fue mi cómplice, mi amigo, mi pana fuerte, todo. Entonces, pues, mi papá era supervisor postal a nivel de Puerto Rico y todas las revistas que tiraban a la basura cuando la gente se muda, papi me las llevaba por cantidades. Entonces, después que hacía las asignaciones, pues me ponía a leerla. Entonces le pedí que me regalara una máquina de escribir. ¿A qué edad? Tenía como 10 años más o menos. Okay. Entonces yo empecé a hacer una columna que se llamaba Carmen Mirabal, aquí con Carmen Mirabal, con la música por dentro, Carmen Mirabal, y se la mandaba a los medios. Lo curioso es que yo la enviaba por correo y los medios me la publicaban. ¿A qué edad era eso? Iba a cumplir 11 años. Era, bueno, lo de sí, precoz, era precoz. Lo de precoz te queda precoz. Corta. Y entonces, pues así seguí en la escuela superior, me graduó. Cuando voy a ingresar a la universidad, me llama el periódico donde más yo colaboraba porque la señora era actriz. Le dieron un programa de televisión y ella misma me recomendó cuando voy a la entrevista con mi papá. A pesar de que me puse unas pestañas que parecía un travesti y me maquillé que parecía que me podía hacer así con una uña y sacarme el maquillaje, pues resulta que el señor me dijo, detrás de todo el maquillaje, la edad que tienes. Y yo le dije, ¿la de verdad? Y me dijo, sí, la de verdad. Y dijo, 14. Y me dijo, pero tú viniste con tu papá, si él te firma, has demostrado que eres una persona con muchas capacidades y me dieron una oportunidad. Y entonces, pues así empecé a escribir en un periódico muy serio que en Puerto Rico se llamaba El Imparcial. Y bueno, entonces otra persona renunció y me dieron más páginas, más responsabilidades. Y a los 15 años ya yo era asistente del jefe de redacción. Entonces empezaron a venir artistas latinoamericanos a Puerto Rico y había uno que me gustaba mucho que se llamaba Sabú. Y el manager de él, que era argentino, me contrató para las relaciones públicas, porque cuando me ponía maquillaje tenía la misma estatura que tengo ahora desde los 10 años, entonces pues creyó que yo era mayor y me dio el trabajo. Me fue tan bien que él mismo me recomendó con la Fania, el manager. Entonces pues el señor Jerry Masucci me envió a buscar a Estados Unidos y yo era menor, estuve aquí con mi mamá. Entonces mi mamá se quedó afuera, yo hice mi negocio con él y bueno, y ahí empezó el ritmo de vida que decidí que yo quería tener. Pero esa entrevista con ese señor no fue tan leve como tú la explicaste. No. Una cosa complicada. que me fue muy gracioso fue que él dijo, pero ¿cómo que tiene que venir con la mamá, que es menor de edad? Sí. Y no lo podía creer. ¿Por qué tú crees que él te contrató? Pues pienso que me contrató porque yo tenía lo que los americanos le llaman mucho drive, o sea, mucha velocidad, mucha tenacidad. Tú te le parabas de frente a él, y entonces pues él quiso negociarme y me ofreció lo mismo que me pagaba Charlie, que era el señor argentino, que me pagaba $500 en esa época, que ponte a pensar que en los 70 $500 eran $500. Había maestros que no ganaban $500. Hasta ahora. Y yo le dije, no, yo no le voy a trabajar por eso, ni voy a dejar a Charlie, me quedo con Charlie y quiero $1,000, o sea que ya eran 500 y 1,500. Entonces él me dijo, eso es demasiado porque eso es lo que yo le pago a los promotores. Y yo, perfecto, pero a los promotores usted le da dinero para pagar por ahí comidas y otras cosas, y yo no le voy a estafar su dinero. Usted me da los $1,000 y yo hago mi trabajo. Aún con tu actitud, pues fuiste contratada. Tengo entendido que él me dijo que have a nice day. Y cuando yo le dije, ok, que usted también tenga un buen día y gracias por invitarme. Cuando voy saliendo por la puerta se echó a reír y me dice, you're hired, estás contratada. O sea, él era una persona que te ponía siempre a prueba porque era un hombre, primero que nada, tenía mucha visión, era muy voluntarioso, las cosas se hacían como a él le daba la gana. Pero en el fondo a él le gustó mucho que yo tenía carácter, que no me dejaba
pisar, porque le dio un miedo que por yo ser joven, considerando que allí todos eran varones, pues yo fuera a tener problemas. O sea, que fue una especie de prueba. Sí, entonces todo el mundo me empezó a proteger. Entonces Johnny Pacheco me decía, para acá no te metas porque tú sos un chorro de bandidos, para acá no te sonrías mucho porque, tú sabes, y todo el mundo me quiso proteger. Pacheco fue uno, Celia fue otra. Y bueno, y al final empecé a viajar con ellos y a trabajar con ellos, pero siempre fui una persona que me gustaron mis negocios. A mí no me gusta que nadie me dé orden. Yo tuve mi primer negocio de chocolates en la escuela. Las monjas vendían los chocolates a 2 chocolates por 25 centavos de dólar y yo vendía 5. Entonces el cura llamó a mi papá porque yo tenía mi negocio clandestino de chocolate. Aparte tenía 4 empleadas. Y entonces, pues yo hice mi propia revista que se llamaba Carmen Mirabal Presenta. Había una señora muy famosa española que se llamaba Corín Tellado. Claro. Pues yo quería ser famosa y yo puse Carmen Mirabal Presenta. Tenía 15 años y medio. Fui a pedir el dinero al banco y como tenía esta estatura tan alta, me puse unos tacos así de grandes, me dio un súper maquillaje. Y le dije, vengo a pedir $25,000 prestados. Y el tipo me dijo, ¿y quién es quién le va a dar la firma? Y mi papá me la dio. Entonces el señor no preguntó ni edad ni nada. Él vio que mi papá me dio la firma y me dio los $25,000. Yo saqué mi revista. Saúl Yolandita Monge, Elio Roca con Flor de Loto, un montón de gente. Y esas cosas que porque eres nena, todo el mundo te quiere fastidiar, el distribuidor te rompía la carátula para decir que no habías vendido porque habían intereses creados de otras revistas de que la revista fracasara. Y yo siempre he sido una persona que ayudó a todo el mundo y había un muchacho que era el hijo de alguien que trabajaba para mí en la revista, que me dijo, mira, la revista te la están rompiendo antes de sacarla a la calle para sacarte de circulación. Wow. Y me dijo, ¿qué día lo hacen? Todos los lunes. Entonces yo llegué con un fiscal y con mi abogado y demandé la compañía. O sea que fue la única revista que salió salda al mercado porque me tuvieron que indemnizar. Y cuando me indemnizaron, la dejé de sacar y me quedé con el dinero e hice otra que se llamaba Salsa Magazine. Bárbaro. Ya con esa me fue mejor porque como era de la industria, yo compré unos cartones donde tú llevabas la revista y todos los distribuidores de discos me ayudaron a no depender de esa compañía que yo había demandado. Entonces siempre fui así, tuve mucha imaginación, creatividad, agallas, como le quieras llamar. Que sí. Ese ímpetu a ella no siempre la llevó al éxito, déjeme contarle, No. sino que la llevó a momentos difíciles y también a muchos momentos muy especiales con personas que usted no se imagina. Uno no se imagina que las puede conocer. Con Adelina. Aquí estamos una vez más con ustedes luego de este bloque comercial. Gracias por seguir con nosotros y obviamente sabemos que se van a quedar ahí como pegaditos a donde nos están recibiendo, por donde nos están recibiendo, porque tenemos una mujer de muchas luces, pero también una mujer que sorprende no solamente por tu forma de ser ni las cosas que has logrado, sino también la forma en que lo has hecho. Yo decía en el bloque anterior que realmente no todo ha sido color de rosa. Sé que tuviste un problema con tu fábrica, pero también este señor, tengo aquí, es un nombre raro, lo tengo que leer, Jerry Masucci era el nombre, Sí, ¿no? Jerry Masucci era el dueño de la Fania. Te la puso difícil en algún momento, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa en la industria de la música, Carmen? Que no quieren a las mujeres que se desarrollen. ¿De verdad? Entonces yo hice mi propia compañía de discos. O sea, tú renuncias de Fania. Me renuncio a Fania. Okay. Y entonces pues yo me voy a la competencia, que era Tico Alegre. Allí estaba Tito Puente, La Lupe, Los Palmieri, etcétera. Pero me duró muy poco el tiempo allí porque el señor, que era el dueño, le dio cáncer y tuvo que vender la compañía y justamente se la vendió a Masucci. Y yo no quería regresar hacia atrás, así que... Te perseguía Masucci. Sí. Y entonces yo había tenido este accidente, que todavía guardo el recuerdo, y la persona pues me tuvo que indemnizar. Y esas cosas de Dios que nunca te abandonan, que cuando no sabía qué hacer, me llamé de abogado, me dice, tienes esta cantidad de dinero, ya con esa cantidad de dinero yo me voy a casa y hago otra compañía. Entonces fui, hice una compañía de discos. Y viene Walter Mercado, que yo lo adoraba, yo soy Leo, y siempre que le hacía su programa, él me sacaba como modelo. Entonces me dice, mira, tengo este inversionista que quiere hacer un disco de cada signo. Entonces yo le hice el disco de cada signo. Los discos llegaron hoy a las 5 de la tarde y mañana cuando llegó a la oficina a las 7 de la mañana, habían entrado por los techos y se habían robado la mercancía. Entonces yo tenía un muchacho que vivía en la calle, que yo le tenía mucha lástima,
y yo lo dejaba bañarse en nuestra oficina y le hice un bañito y le tenía una camita y él me cuidaba el negocio. O sea que él vio la gente que entró y cuando yo llegué me dijo quiénes habían sido. Entonces yo fui y le dije, esto no, nos mandaron a hacerlo, viene de arriba, pero te podemos decir a quién se lo vendieron. Entonces fui al pueblito donde lo habían comprado y hablé con el señor y el señor no me quería pagar. Entonces yo mandé a llamar a la policía y fui con un muchacho que trabajaba para Fania, que no tenía un nombre muy agradable, se llamaba Georgie Gatillo. No sé por qué le decían así. Y entonces Georgie me acompañó y llamó a la policía y le dijo, mira, tenemos esta querella, se robaron esta mercancía y el señor la tiene, o sea, esto es mercancía robada. Entonces el policía vino y le dijo, bueno, esto es bien fácil, o le paga o le devuelve la mercancía, y él no quería ninguna de las dos. Y luego me entero por un vecino del señor que él era pariente del alcalde de ese pueblo, y lo mandamos a buscar al alcalde. El alcalde quería salir reelecto y yo se la negocié. Le dije, mire, yo soy periodista, soy jefe de redacción de este periódico, yo llamo a mis amigos de la prensa, iba a quedar bien feo que su pariente sea un ladrón. Le expliqué todo y el señor me dijo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Tú siempre has sido así? Porque, Siempre. por ejemplo, cuando a uno le queman un negocio, cuando a uno le roban, uno a veces tiende como a irse a lo negativo. No. Tú siempre has tenido esa le doy gracias, visión Dios positiva. ha sido mi guía y yo en eso nunca, o sea, me he caído cuando me han querido tumbar, pero me he vuelto a levantar. Así que me dio un cheque de $50,000, llamé al banco. El banco me dijo que tenía fondo, lo hice depositar como efectivo y empecé otra vez. O sea, siempre fue así. Cuéntame un poquito de toda esa carrera, cuando tú empezaste a conocer, dame 5 nombres, no sé. Yo sé que tú conociste a Linda Carter, viviste con Celia Cruz, acabas de mencionar a Tito Puente, o sea, cuéntame un poquito como de ese camino de estrellas que pues, son tus amigos. Tito y yo hicimos mucha... Y tú joven, o sea, ¿cómo tú te sentías? Hicimos mucha química, porque yo viví... Como hay un sobrino de él que trabaja aquí, no sé ¿sí? Si lo sabías. Pues no lo sabía. Pues fíjate que yo tenía poca edad, entonces papi me llevó a vivir con una tía mía, pero mi tía se acostaba a las 8 de la noche, entonces pues yo me fui a casa de Celia, que era peor, se acostaban a las 7. Celia Cruz se acostaba a las 7 de la noche. 7:30, 8 de la noche, entonces yo dije, no, aquí no puede ser. Tardísimo. No, a menos que fuera a trabajar, entonces me dijo un amigo, mira, Graciela, la hermana de Machito, que también estaban en la música, en esa casa es una rumba y tú puedes vivir bien. Debemos de a casa de Graciela, tan linda ella. Entonces ella cocinaba riquísimo y los lunes venían todos los salseros cubanos y comían en su casa. Los martes era el día de los dominicanos, entonces Johnny Pacheco era el que llevaba la comida. Y se pasaba bien chévere y aprendí muchas historias, escuché muchas historias y por eso escribo, ¿ves? Por eso guardo tantas historias de gente contadas de primera mano, no que las sacaron del internet, en esa época eso no existía. Y entonces conocí a Tito, y Tito Puente y Machito eran los reyes de lo que le llamaban el Palladium en Nueva York. Y entonces me dieron la sorpresa que un día me pusieron a don Tito Rodríguez al teléfono y quedamos en que le iba a hacer una entrevista, lastimosamente se murió y eso nunca pasó. Y entonces pues hice una gran amistad con Tito y la mantuve prácticamente casi hasta el día que se murió. Y con Celia nos despegamos un poco porque yo me fui a vivir a California y aunque ella viajaba mucho, pero ella más bien era de la época de vivir en Nueva York. Y yo después que salgo de Fania dejo Nueva York, yo viví en Los Ángeles muchos años, allá hice mi grado de doctor. Allá me casé, tuve una hija y me empecé a preocupar por la situación académica. O sea, empecé a trabajar en universidades, pero a la misma vez seguía representando artistas. Entonces conocí un fenómeno de la música que se llama Luis Ángel, que había escrito Lluvia, Tú me quemas, etcétera. Y pues tenía diferencias con el que le hacía la promoción cuando yo era su manager en la compañía. Y yo le regalé el disco a un señor dominicano que vivía en Puerto Rico, se llamaba Fran Torres, en paz descanse. Y ellos estaban en la TH Rodman, entonces le mandé las canciones para que las grabaran en lo que le llamaron salsa romántica. Y cuando todas se pegan... Que es una idea tuya, lo de la salsa romántica. No, era una idea de Frank. Lo que okay. pasa es que yo vi la puerta. O sea, cuando tú conoces el negocio, tú ves la puerta. Yo vi las canciones de Luis Ángel que podían ser utilizadas para eso y se las envío. Entonces, ¿qué pasa? Que Luis Ángel pega todas las canciones a través de la voz de Eddie Santiago, pero no las pega en la voz de él al mismo nivel. El dueño de la compañía se enoja y me manda a Puerto Rico a demandar la compañía.
Y yo le dije, si te traigo dinero, y digo, vamos a ver. Yo llamo a Frank y le digo, sácame del apuro. Imagínate, cuando yo llamé a la compañía, le digo, jefe, tengo un chequecito aquí de $250,000 de regalía. Y me dice, spell it again, dímelo de vuelta. Entonces le dije, $250,000, y me dice, quédate en Puerto Rico una semana de vacaciones, véndele las canciones al tipo. Y empiezo a crecer dentro de esa compañía. Luego esa compañía lamentablemente se cierra, que era AM Records. Ellos tenían un catálogo maravilloso, tenían Sting, tenían a Janet Jackson, tenían ¿Tú conociste a todas esas personas? Conocí a Janet y conocí a Sting. A los demás no se veían mucho por allí. En par de ocasiones me encontraba en los pasillos con Lionel Richie, que usaba los estudios de Ger Alpert. Conocí a Ger Alpert, que era el dueño, Lani Hall, que era su esposa. Ella grabó canciones de Luis Ángel. Estaba María Conchita Alonso, Maná, empezó a hacer el catálogo en español. La compañía se cierra y otra vez me quedo sin trabajo. Y entonces Ger Alpert es un hombre extraordinario. Con un currículo impresionante. Ger Alpert es un hombre extraordinario, nos indemnizó. Entonces Luis Ángel y yo hicimos una compañía de producción. Y entonces le grabamos a Polanca canciones de Luis Ángel, todos los grandes éxitos de Polanca, Put Your Head in My Shoulder, Diana, con versiones en español libres que la escribió Luis Ángel. Nos fue muy bien con Paul. Paul nos recomendó con Linda Carter, la Mujer Maravilla, y ya teníamos el disco prácticamente terminado, pero pasó una desgracia típica de esta industria. Su marido era el abogado de Ronald Reagan. Hicieron una trampa económica y lo acusaron a él de malversación de fondos. Él fue preso y cuando vinieron los federales lo primero que se llevaron fue el disco. Y después, al tiempo, él salió libre, nunca le pudieron probar nada, salió inocente. Pero lamentablemente cuando tú sales culpable, sale en la primera plana. Cuando sales inocente, sales cerca de los, tú sabes, de los epitafios, de la gente que se murió, nunca dicen la verdad. Y entonces la carrera de ella se apagó un poquito y nunca volvimos a reconectar. O sea que es una industria con sus bemoles. Es una industria con bemoles. Y que hay que saberse manejar. Y ella perdió prácticamente su carrera por ayudar a su esposo. O sea, llegó un momento que a ellos le quitaron el rancho, le quitaron todo. Sí, recuerdo el caso. Pero no le devolvieron nunca el dinero. O sea, los federales te pidieron el apologize, pero nunca nada más. Entonces, de esa etapa, Luis Ángel se regresa a Puerto Rico, se casa con Anita Nazario. Yo me quedo en Los Ángeles y empiezo a hacer música grupera con el tío Polanco, con Rubén Polanco, en paz descanse. Y nos íbamos de camping a Tijuana, nos metíamos en esos nightclubs horripilantes con la gente fumando y ahí encontrábamos gente para grabar grupero, para grabar música norteña. Hicimos un catálogo bien, bien lindo, se lo vendimos a WEA, a la Warner. Y ahí vino un gran temblor y me regresó a Puerto Rico porque mi hija no soportó los temblores. Y empiezo otra etapa en Puerto Rico, donde compro mi fábrica. Y mientras tanto, tú estás haciendo también algo que los televidentes deben entender, que ya ella estaba escribiendo. Estaba escribiendo. O sea, el día tuyo tiene aparentemente 36 horas, y no 24 como el del resto. Más. 48. Porque fui mamá sola, o sea, yo me divorcié de su papá cuando tenía 3 años, entonces fue mamá y papá. Y si es malo ser mamá y papá es más difícil. Más tenía un negocio, Le más decimos tenía... mapa aquí, ¿sabías? Sí. Es una mapa. Y tenía un montón de empleados. Y entonces, pues, me iba bien, gracias a Dios, y alguien me vino a comprar la fábrica, le dije que no. Y entonces el individuo me dijo, vas a vivir para arrepentirte, me hizo así con el dedo. Wow. A los 2 días me la queman, la compañía de seguro se va a la quiebra y tengo que volver a Los Ángeles, porque era el mejor mercado que conocía. Sacrificarme, dejar a mi mamá, a mi nena con mi mamá y mi papá, y volver otra vez a Los Ángeles. Técnicamente, no decir empezar de nuevo, pero sí a reiniciar unos contactos que ya había perdido por casi 7 años. Es como que tú te reseteas. Sí, yo lo digo reset. Cada X tiempo, como que el destino te lleva a reinventarte. A empezar. Que me parece esa es la palabra correcta, la que acabas de decir, reinventarte. Que me parece que es parte de tu carácter. Es a lo que va es no contigo. Darte por vencidas. Así es. No, yo no creo que tú te das No, por Adelina, vencida, yo no me doy por vencida. Fácilmente. Mira, hablando de tu carrera de escritora, obviamente vamos a tocar el último libro, que es La Mirabal, pero el más reciente. El más reciente, exactamente, perdón. Pero este que me trajiste, sí, este se llama El mito del sueño americano. Este es un libro que
me pareció increíblemente interesante. Realmente, sobre todo que nosotros tenemos muchos televidentes y muchas personas que nos siguen a través de nuestras señales internacionales, sobre todo la comunidad dominicana, radicada en Nueva York y en Boston. Y en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico estamos, pero quizás no con tanta fuerza como con esas comunidades. Y a raíz de todo lo que está pasando, a mí me parece que es un libro que hay que leer. Es increíblemente esclarecedor e interesante. Ustedes no van a creer lo que ella hizo para escribir este libro. Se lo vamos a contar cuando regresemos. Ya regresamos con Adelina. Qué bueno que siguen ahí con nosotros, recordándoles que pueden seguir nuestro contenido y mucho más de lo que sale aquí en nuestras redes de YouTube. Así que Adelina TV, para que repitan lo que es bueno y vean todavía muchas cosas que no han visto en este espacio. El mito del sueño americano es una obra que Carmen Mirabal escribió basada en la realidad y oigan esto. Y es verdad que tú fuiste encubierta con los coyotes. Sí. No, pero eso es increíble. Cuéntame. Nosotros fuimos, un camarógrafo mexicano, México-americano y yo, fuimos a trabajar en Tijuana. ¿De dónde se te ocurre esa idea antes que nada? O sea, no, el canal estaba buscando un buen reportaje con respecto a eso y a la inmigración. ¿no? A la inmigración, que este es un problema que la gente lo ve ahora, pero esto ha existido toda la vida. Claro. Inclusive si la gente se mete a Google se va a dar cuenta que con todo lo que hablan de Trump es el que menos inmigrantes ha sacado. Lo que pasa es que él ha sido el más escandaloso. Pero, por ejemplo, Obama sacó, Clinton sacó, Ronald Reagan sacó, todos los presidentes han sacado. Inclusive hay gente que ha sacado más de lo que él ha sacado en las dos emisiones. Pero él le ha sacado una buena partida publicitaria a esto. Y los otros también, o sea, los contrarios. No, porque como fíjate dice. que porque a veces la gente no sabe que Reagan sacó tanto ni que Exacto. Obama sacó tanto. Obama sacó muchísimo más de lo que la gente piensa. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos quisieron un reportaje, yo me fui así con el muchacho, se llamaba Mikey, y cruzamos la frontera. Él se trabajó obviamente con los varones, yo con las mujeres, y realmente no es la mejor forma, o sea, duermes en una alfombra parecida a la que tú tienes aquí. O sea, tú te hiciste pasar como que tú eras una persona que querías dar la vuelta, como le dicen, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo tú contactaste a esas No, personas? nosotros quisimos ser trabajadores para juntar dinero para cruzar la frontera. Ese era el truco. Y entonces, cuéntame de Entonces esa experiencia. nos metieron en unas granjas. Él trabajaba en la siembra de amapola, que es con la que se hace la heroína. Yo trabajaba en recogido de lo que apareciera, ají, tomate, etcétera. ¿Y cómo ustedes grababan sin que ellos se dieran cuenta? Bueno, no había la tecnología que hay ahora, pero yo prácticamente yo grababa audio, no podía grabar visuales. Él sí, porque él llevó unas camaritas de lo que había en aquel entonces y él grabó cosas. Y tengo que decirte que los federales nos ayudaron y fueron bien responsables, porque el día que quedaron que nos iban a rescatar, nos rescataron. Si tardaban 10 minutos más no te estaría viendo. El libro está basado en 4 personajes reales. De aquella época. Mujeres, entre ellas una dominicana, ¿no? Sí, de aquella época. Entonces resulta que nos vinieron a rescatar, nos sacaron, y ese mismo día nos iban a enviar a Ensenada, que queda mucho más arriba de Tijuana. O sea que si los federales no llegan puntuales, yo no sé dónde yo estaría ahorita, ¿no? Y entonces, en ese momento tú como periodista, tú llegas con tu súper reportaje pensando que de aquí al Emmy, tú sabes, te lo vas a ganar, o el Pulitzer. Y resulta que tienes un jefe que es un imbécil, un tarado mental, que te dice que el reportaje está tan crudo que se van a meter en problemas. ¿Por qué era crudo el reportaje? ¿Qué le pasó a esas mujeres? Pues había un videíto que grabó a escondidas el camarógrafo, donde te bañaban con ropa con una manguera así, como de bombero, y tú te secabas encima. Eso es bien cruel, porque por lo menos en la cárcel si lo hacen, estás sin ropa, pero aquí tienes ropa y se te seca encima. O sea, un trato sin dignidad. Sí, sin dignidad, comían una vez al día, lo mismo los varones. Entonces nosotros llevamos esos visuales y el individuo empezó a discutir conmigo. Era la época del Lumatic, el de 20 minutos. ¿Había explotación sexual en esas Sí, había de todo. Sí. Y entonces habían cosas en ese video y él cogió, metió el dedo en el erase y borró el Lumatic.
¿Cómo? El jefe de nosotros, bueno, le puso la máquina, le pones el dedo y le das erase. Antes los cassettes venían de 1 hora o de 20 minutos. Y entonces él lo transfirió, todo lo que él tenía, en eso para enseñárselo al jefe. El jefe dijo que no lo iba a pasar Pero al aire. ¿qué es lo que había tan crudo ahí? La mente estúpida del jefe, porque, o sea, la O sea, estás que no bañando, sabemos nosotros la estás que no se bañando quiere que se mentalmente, te daña el ver cómo la están maltratando, pero tampoco no es tan crudo como para que tú lo borres. Ok. O sea, estamos hablando de maltrato a la, A la dignidad humana, hombre, mujer, etcétera. Okay. Violaciones. No, pero habían maltratos, inclusive golpes con madera, con agua caliente. Entonces, pues él consideró que no y lo borró. Entonces, cuando el jefe de arriba, que era americano, se enteró, se formó un salpa afuera y lo echaron. Entonces él me dijo que si yo quería ser el director de noticias, le dije que no. De esas mujeres creo que solamente sabes del paradero de una. De ¿no? una, sí. ¿Y qué pasó con las otras entonces? A las otras les perdí el rastro, pero muchas de las historias no eran de ellas en sí, eran de familiares de ellas. Entonces, ¿Qué sería cuando lo típico que le pasa a una persona que hace ese tipo de movimiento, que emigra de una manera ilegal a los Estados Unidos? Número uno, creo que le cobran muchísimo dinero. le cobran, en aquella época eran $3,000, hoy son $10,000. Wow. O sea, que Luego de eso tienes el problema de que no necesariamente cruzas la frontera. Antes la cruzaban a duras penas, pero la cruzaban, ahora no. Ahora el 70% de las mujeres entre los 13 y los 40 años son vendidas como prostitutas de diferentes sitios. ¿Cómo? Sí. Oh, Y ¿y entonces- de eso tenemos los datos o fue que tú lo No, constataste? esos datos existían y existen. Ya, Lo que pasa es ok. que la gente se hace de la vista larga. No lo quiere hablar. En este momento hay estadísticas de que el 70% de las mujeres son vendidas como tráfico sexual. 70%. Sí, señora. Eso Ni no es- cruzan la frontera jamás. Y los varones se quedan trabajando para los narcotraficantes. Y los niños los venden o los utilizan para pornografía infantil. No. Sí. Los venden a familias. Los venden a que- familias que no pueden tener hijos. Ok. y se los Algunas venden. personas han hablado también incluso hasta de tráfico de órganos. Bueno, a las personas mayores que ellos no tienen cómo sacar el dinero, si los órganos son buenos, los asesinan y venden el tráfico de órganos. Pues entonces esto es una... Bueno, es que la gente tiene que entender que el sueño americano no existe. Ok. O sea, Por eso el nombre, el mito, porque fíjate, vamos a poner que no pase nada de eso y que llegues allá. No es que te van a regalar entonces oro en la calle. no, es que... si no estuviera la ley Trump, Ujú, vamos a decir que cruzaste. Ok, eres una persona que no tienes escolaridad, que no sabes inglés, que eres inmigrante sin documento, ¿en qué vas a trabajar? Si el máximo es $15, pues tú posiblemente vas a cobrar $5 si es que los cobras. Posiblemente te van a poner a dormir en esas fincas como las que estuvimos nosotros, que te maltratan, que te dan de comer muy poco, que mucha gente muere hasta de hambre. Entonces, hay que abrirle los ojos al hermano latinoamericano que esto se ha convertido en una falacia. Hay una película que se va a producir, que la están haciendo unos amigos míos, Gio Jackson y su hermana, la Tania, que es la historia de esta muchacha colombiana que es de un pueblo bien lindo que se llama Pereira, y viene esta amiga, que son reclutadoras, y viene con toda su ropa de última, tú sabes, de última Aquí moda. tenemos problema de eso Y también, entonces de esta tráfico. reclutadora le vende el cuento de que ella se gana el dinero en Estados Unidos siendo bailarina. Ella tiene un hijo, tiene a su mamá para mantener, le dice que se la lleve, le cambia la documentación y nunca llegó a Estados Unidos. Llegó a Japón y se la vendieron a la mafia yakuza. Y para que esa mujer saliera de allí, pasó el Niágara en bicicleta. Y entonces es una historia verídica. Ella escribió su libro, ella es la representante del abuso sexual ante la ONU, esta señora colombiana. Y estos amigos míos quieren hacer esa película para que la gente se dé cuenta de que es un mito el sueño americano. No, y de Entonces que- hay y de los reclutadores de tus peligros, propios amigos, de tu propia raza, que te ayudan a que te vendan. Claro, porque nadie que tú le digas, mira, yo te voy a llevar a tal lugar para prostituirte, es muy difícil que una mujer diga que sí. Son mujeres en escasos, de Engañadas. escasos recursos. Aquí en República Dominicana tenemos
también algunos casos en donde vienen reclutadas extranjeras, le quitan el pasaporte, tienen que pagar una supuesta deuda, solamente la pueden pagar con su cuerpo. Entonces, esto es una gran Y señal si de no lo alarma. haces, te van a matar a tu familia. O sea, lo que el libro pretende, esto no es una crítica al gobierno de Trump, cuidado. No, es una señal de Es alerta. una señal de alerta. Hermano latinoamericano, a lo mejor pasas hambre en tu país, pero cómete un poquito de mangú que te regaló el vecino, una torta que te regalen en México, y no te pongas a cruzar la frontera porque a lo mejor no cruzas. Y si cruzas te puede ir Y muy si mal cruzas allá te también. puede ir muy mal. También está el tren de la muerte, por eso que se llama así. Ese tren va a una velocidad tan rápida que mucha gente que va prendida arriba se caen con el viento y caen muertas abajo. O sea, esa gente nunca cruza la frontera. Y eso sucede desde Guatemala hacia arriba. Entonces, o sea, lo que yo quiero a la gente con este libro es que entiendan que vas a venir a hacer. O sea, mira, vamos a hablar de dinero. Un departamento hoy en día en la Florida, un estudio, está costando $1,800 la renta. ¿Cómo tú sacas $1,800 de renta? Así es. Más la luz, más el agua, más la comida, más el celular, más enviar a tu casa. Costos ¿Con qué médicos. preparación académica? ¿Quién te va a dar trabajo si eres un inmigrante? Entonces te maltratan. Yo tengo este amigo latinoamericano que era ingeniero en su país, quiso ir a probar, se quedó sin documentos y empezó friendo hamburguesas a $8 la hora, pero el apartamento pagaba $2,000. Entonces conoció allí diferentes personas, entonces alquilaban el departamento y eran $500 cada uno. El señor sabía que eran los 4 indocumentados, los maltrataba, no les daba tiempo para ir a comer a tiempo, no podían faltar, era la época del COVID. Ah, pues si estás enfermo te vas y te echo. Te ves, Claro. solo en un país que no conoces Claro. a nadie, no hablas el idioma. O sea, hay que despertar. Abran los ojos. Abran los ojos. Algo importante es que si usted ahora mismo nos está mirando y está en una situación en donde se siente vulnerable porque no está documentado y está viviendo en los Estados Unidos, ahí abajo en pantalla tienen el link a nuestro canal de YouTube en donde tenemos una entrevista completa diciéndole lo que usted tiene que hacer para regularizar su estatus migratorio y protegerse a usted y a su familia. Carmen, vámonos a una pausa. ¿Cómo no? Y luego, la cosa sigue poniéndose caliente, pero yo te tengo unas preguntitas. Hot. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros y nosotras. Yo digo nosotros, pues los muchachos aquí están en el estudio. Hoy tienen mucha hambre. ¿Qué es lo que van a comer? Pollito. Están como el perrito que dice, ¿cómo me porto mal? Y como quiera me dan pollito. Carmen, yo me quedo atónita escuchándote, oyendo tus historias. Realmente son muy inspiradoras. Y esto suena a veces cliché, como que uno dice una mujer inspiradora. No, pero a veces a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que me siento derrotada, te lo digo sinceramente, sobre todo a nivel laboral, cuando a las mujeres hoy en día se nos pide tanto. Seguimos con la casa, seguimos con esto, pero cuando tenemos fracasos laborales, cuando tenemos asedios laborales, pues nos sentimos mal. Entonces ver una persona que no importa, se reinventa, si no es por la derecha es por la izquierda, si no es por arriba es por abajo, pero se la busca y ha llegado donde tú has llegado, y sobre todo que has dejado un legado. Yo te felicito por eso, porque está tu obra. ¿De cuántos libros es? Estoy en el 38 ahora. Imagínate, yo pensé que eran 40, pero ya lleva 38 libros, has ayudado a cuántos artistas, y sobre todo al arte hispano y a la música hispana. O sea, tú eres una mujer clave en el desarrollo de la salsa, en el desarrollo de la música hispana, y arriba de todo eso, ejerces el magisterio, sigues enseñando. No, ya no enseño, pero dirijo ¿cómo ahora que no mismo. enseñas? Pero tú me acabas de enseñar de todo a mí. No, pero quiero decir que ya no Claro, doy clase. no formalmente. Ya no doy clase. Estás en Puerto Rico en la Estoy ahora en universidad, Puerto ¿no? Rico, salí de Colombia hace 2 semanas, estoy nuevamente en Puerto Rico, estoy de decana de Atlantic University, que es una universidad muy inspiradora porque es del arte, como el que hacemos nosotros. Y pues ha sido un reto, porque yo me retiré de todo lo académico en el 2019,
me mudé a Colombia, hice mi propia editorial, búsquenla, se llama sinpapelesintinta.com. Y entonces allí tengo mis libros, tengo otros autores. Que es donde podemos conseguir los libros, Sí, por cierto. todos los libros. Háblame de la Mirabal, no vaya a ser que se me vaya el tiempo. Ah, de la Mirabal. Pues la Mirabal empieza a los 4 años, cuando le mentí al cura, que le dije que tenía 5. Y me dijo, los niños no mienten. Y yo, bueno, papi me dijo que dijera que tenía 5. ¿Por qué entiendes que ahora es que la escribes? ¿Por qué ahora escribes la historia de la Mirabal? Porque tengo la credibilidad de todo lo que viví y pude encontrar fotos para probar muchas de las cosas que digo. ¿Es que te decían así o tú misma te No, la Mirabal autodenominaste? surge porque en Fania todos eran varones y entonces como todos eran bajitos y yo mido 5 pies 10 pulgadas, pues yo pesaba 120 libras, entonces yo me ponía unos tacos de este tamaño. Bien hecho. Y entonces tenían que mirarme así. Entonces cuando caminaba, soy una mujer de hueso ancho, piso duro, y entonces se oía el clap, clap, clap cuando pisaba. Entonces Larry Hallow decía, la Mirabal is coming. Okay, La Mirabal como a los militares que sí, le como llaman los por militares. su apellido. Entonces se quedó la Mirabal is coming y la Mirabal is coming, y entonces pues si tú tuvieras yo buscaba un título para ponerle a las memorias que fuese llamativo y le puse la Mirabal. Pero encanta. el nickname es Nunca Serás Nadie, porque empezó con la monja que me pellizcó a los 5 años. Claro, no, esa fue tu gran maestra. Fíjate que a veces hay maestros que vienen disfrazados. Esa yo creo que vino disfrazada. Si fueras a contarme, ¿cuáles serían, qué sé yo, de 3 a 5 hechos trascendentales en tu vida, que han marcado tu vida? ¿Cuáles serían? Primero la maternidad, porque no la esperaba. O sea, ¿Tienes cuántos hijos? Una. Una Pero yo niña. tenía endometriosis y me dijeron que no podía tener niños, o sea que ese fue el primer milagro que Dios me dio. Okay. Segundo, levantarme de la quema de la fábrica no fue fácil. Tercero, me dio un poco de depresión porque soy un ser humano, no soy un robot. Y me fui a África a trabajar Peace Corps, a Nigeria. Y me dieron todas, fiebre amarilla, tifoidea y malaria. No. Me dieron la extrema unción. Entonces, pues, esa fue bien impactante. Otra bien importante, pues, cuando tuve este accidente, estuve en coma como 6 días y pues me tuvieron que afeitar la cabeza, todos los dientes se me salieron por aquí y estaba bien deprimida en mi camita allí. Me dieron una extremaunción también. O sea, ya la tengo 2 veces, espero que no haya una tercera. Y entonces... No, porque la tercera es la vencida. Sí. Y entonces, otra bien importante, me mudé a Colombia, me quedé tirada, como te dije, no conocía a nadie y me dio el dichoso COVID. Y el COVID fue bien fuerte, me dio bien duro, sola en un país que no conozco a nadie. Tenía una señora que me cuidaba que se llamaba Doña Gloria, me daba la comida por debajo para ya no infectarse. El proceso de que vinieran a medirte la sangre, o sea, eso fue bien difícil. Otro momento difícil, cuando No mi papá murió. necesariamente difícil. No, yo miro lo Hay difícil. momentos, okay, Cuando eso murió mi papá, o sea, porque que mi eso papá habla era de mi ti. amigo, mi cómplice, administraba mi fábrica, o sea, mi papá era todo. Tú sabes lo que eso habla de ti, ¿no? Que eres una persona que de lo negativo saca algo Sí. bueno. O Por, sea, con por ese eso el Nunca impulso. Serás Nadie viene de ahí, sí. Ok. Y veo otro que tu momento papi- bien difícil, cuando le di trabajo a gente que han delinquido y el gobierno te daba unos dineros para que tú los ayudaras y ellos pudieran reincorporarse en la sociedad. Y esta es una experiencia mala y buena. Ese día tenía el dinero de la nómina y el que era mi esposo era productor de disco, venía a Dominicana a hacer un disco aquí de merengue y tenía arriba de la cartera casi $40,000, porque tenía el dinero del disco más y alguien parece que sabía que ese dinero venía ahí. Yo tenía 2 perros de esos K9 en la fábrica y yo voy subiendo a prender las calderas y siento los pasos en la parte de atrás. Obviamente no miré, pero sabía lo que venía. Si abría, los perros le caían a él o a mí, si era que me dejaban abrir. Y me puso la pistola aquí atrás. No, pero has pasado muchas cosas. Y yo lo único que dije, bueno, papito Dios, hoy no es mi día, así que mira a ver cómo tú le vas a hacer. Y esas cosas de Dios, de esos muchachos que yo ayudé a salvar, ese día a 2 de ellos le dio el presentimiento
de que como yo iba a llegar temprano no me fuera a pasar algo. Y los dos individuos vinieron y le dijeron, papito, si tú tocas a la doña, no vas a salir de aquí vivo. O sea Y yo que- sentí que de los empleados míos uno hizo clac, clac. O sea, está de espalda, yo estoy de espalda, tengo la persona aquí y los dos que suben, que eran empleados míos, parece que se conocían y le dijo, si la toca, alguien no va a salir vivo de aquí. Así que lo mejor que puedes hacer es voltéate, guarda tu pistolita, sal por allá abajo y aquí no ha pasado nada. Obviamente hay un plan de protección divina, pero con un propósito. Porque Con un propósito. tenemos aquí una mujer con una vida llena de propósito. Y yo le doy Eh, gracias a Dios porque la gente me criticó porque yo le daba empleo a personas que habían sido pues, Le delincuentes. dabas una segunda oportunidad. Le daba una segunda Y oportunidad. una tercera y una Y yo cuarta. tuve 46 empleados que te puedo decir que se reincorporaron a la sociedad gracias a mi fábrica. Wow. Pero 2 de ellos me salvaron la vida. O sea que la vida es recíproca. Así es, así Y es. tú siembras sin saber Que dónde ni a quién. Hablando de eso y de toda la ayuda que das, me gustaría que dejaras un mensaje al cierre de esta entrevista a aquellos artistas y jóvenes que quieren emprender en el mundo de la música, ya que tienes tanta experiencia y sobre todo en este mundo ya hiperconectado, globalizado, de redes, que ha cambiado tanto el juego de inteligencia artificial. inteligencia artificial y todo eso. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo le darías? Estudiar. Estudiar qué. Esa es lo que sea, O la sea, base de todo. ok. O sea, si tú vas a ser un comunicador, estudia comunicación. Si tú vas a ser un artista, O sea, coge clase de prepárate, canto, coge prepárate. clase de baile, prepárate. ¿Sabes por qué? Porque no hay cosa peor que una persona que no conoce su industria. Yo me entrevistó una muchachita en Colombia, 16 años, y yo le dije a mis relaciones públicas, wow, ¿podrá? Y me dijo, sí, se va a sorprender. La muchacha llevaba todas sus preguntitas, hizo su asignación, leyó el comunicado, una entrevista extraordinaria. Sin embargo, te cuento esta para concluir. Cuando yo saqué un libro de La Lupe, que se llamaba La Lupe la leyenda, pues ella fue una artista cubana famosa, competía con Celia Cruz en la década 60, 70 y 80. Entonces voy a esta estación en Colombia donde el individuo se supone que era el experto en salsa, era el monstruo. Y entonces decía cuando entró a la cabina, 5 minutos, señora de Puerto Rico, ni siquiera tenía mi nombre. Y yo dije, ya esto viene mal, eso te lo dice la experiencia. Entonces el señor me dice, ¿y este libro de qué se trata? Y digo, bueno, de una cantante cubana de salsa, fue un ícono, fue una mujer que siendo negra nunca le permitió a los músicos que ella iba a entrar por la parte de atrás. En Estados Unidos los negros entraban por la parte de atrás. Yo digo wow sorprendida porque debió haber Claro, averiguado por lo menos pudo antes. haber entrado a internet. Entonces ella era mulata y ella quiso entrar por el frente. Hay una anécdota famosa que Puente no la dejó cantar porque no quería entrar si no era por el frente, y cuando los Hatsi rompen el teatro la dejaron entrar por el frente. Entonces le cuento eso al aire y me dice, qué importante, y le cuento, ella está contenta con su libro, y yo digo, uy, este tipo no sabe quién es. Y digo, bueno, yo me imagino que sí. Y entonces me dice, ¿cómo? Es que ella es antipática, si quiere la llamamos por teléfono. Y bueno, si te contesta es un gran problema. Y entonces me dice, ¿por qué? Es que se le subió la cabeza al éxito. Digo, no, porque se murió en 1992. Te podrás imaginar que el super experto quedó en ridículo. No, a mí me dio pena ajena. Claro. Pero eso es lo que te demuestra por qué es importante que tú debes estudiar. Como dijo Sun Tzu, ¿no? Que dijo que hay que conocer el territorio. Definitivo. En el caso del enemigo y del amigo, yo le agregaría, porque eso es parte de. Bueno, Mirabal, señora Mirabal, ha sido realmente un placer. Gracias, Adelina, de verdad. En persona, que mi gente te conozca, aquí todo el mundo de verdad ha tenido un banquete con estas experiencias de vida, titulando ahí en pantalla dónde pueden conseguir entonces estos libros. Yo recomiendo absolutamente estos dos, por lo menos el de La Lupe, que no me lo he leído, ese me lo quiero leer, y estos dos también pues lo tengo. No, y hay uno bien importante para nosotras las mujeres, Camer.
scammer. Scammer es ese individuo que aparece scammer. Ay, sí. aparece por ahí por Uy, la internet sí. y dice, ay bonita, qué lindos ojos tiene, podemos ser amigos. Y luego después que te dice que son amigos, quiere ser tu novio, te quiere hacer sexo cibernético y eso te va a costar dinerito. Y cuando tú dices que no tienes más, se te ríe en la cara y dice que tú eres una gorda ridícula. Eso le hicieron a una amiga mía sí. y casi se Y está suicida la película porque esta- pierde su autoestima, ¿ves? Claro, del Tinder Swindler y todo eso. Todo eso. Y ellos saben a Pero quién yo fui la buscar. primera, cuidado, cuando salió eso, ya yo tenía 3 libros publicados de scammers. Bueno, pues ahí viene una serie, entonces. Ojalá, lo estoy intentamos hacer una declarando. película, intentamos hacer una película y nos cogió primero el huracán y luego la pandemia, así que no sé. No, ahora a no la va a tercera pasar. será la vencida. Así es, en este caso. Carmen, gracias. Gracias a ti, De verdad Adelina. que sí. Y a Un ustedes, placer. Todavía muchísimas gracias más. Gracias por permitirnos estar con ustedes, por haber escuchado esta historia. Estoy segura que muchos me escribirán, le escribirán a Carmen, se integrarán en todo esto y le darán seguimiento a esta gran mujer. Y jóvenes, ahí tienen ya un decálogo de todo lo que tienen que hacer para llegar donde ella llegó. No sé, hay que ser intrépido, eso sí les tengo yo que decir. Muchas gracias una vez más y que Dios les bendiga, les llene de luz y les haga felices, que a la larga esta vida es así de corta, hay que ser felices. Nos vemos en una próxima.